Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis futuros colegas. El día de hoy quiero que ustedes hagan algo conmigo ahora mismo. Por favor, si pueden, observen a sus alrededores, a las paredes que los rodean, al piso que existe debajo de sus pies, el edificio que nos alberga en estos momentos. Piensen, por favor, cuántas decisiones, cuántos materiales y cuántas personas habrán llegado a intervenir para que este espacio exista. La respuesta que les voy a dar les va a hacer un viaje completamente por el mundo de la construcción, el urbanismo, la zonificación, los materiales de construcción, cómo se deforman, los diferentes tipos de esfuerzo que va a haber detrás de ellos. Yo pretendo responder a todas esas preguntas en esta presente exposición. Ok, la construcción. Primeramente tenemos que hablar de la planificación de los proyectos de construcción, que básicamente constituyen un método administrativo que comprende un análisis holístico de toda la construcción, de todo lo que se piensa evaluar. En este método pretenden establecer los objetivos, las estrategias y fórmulas para llegar a desarrollar los planes e implementar dichas estrategias. Una buena planificación contempla básicamente todas las áreas previas del desarrollo y posteriores del proyecto, asegurando una buena organización y ejecución hasta la entrega o una correcta prueba del funcionamiento del inmueble. Tenemos varios tipos de construcciones, como los pueden ser las construcciones residenciales, como en esta que nos encontramos ahora mismo, que son obras destinadas a la vivienda, a la habitación de personas, viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificios, apartamentos, condominios, que básicamente tiene como principal objetivo el proporcionar espacios seguros y confortables para las personas que nos los habiten. Tenemos construcciones comerciales con edificaciones que básicamente fomentan los centros comerciales, las oficinas, los hoteles, los restaurantes, locales comerciales, y se caracterizan por diseños que facilitan el flujo de los clientes y de personas hacia precisamente la exhibición de los productos y servicios. Tenemos construcciones industriales que presentan infraestructuras y procesos de manufactura, de fábricas, de plantaciones de productos, de almacenamiento, centros de distribución y centros especializados con material pesado o maquinarias de esta índole, maquinaria pesada. Tenemos los servicios públicos de transporte, como lo puede ser el terminal, que abarcan también carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, presas, fundaciones, etcétera. Para el servicio comunitario pueden ser las escuelas, edificios gubernamentales, bibliotecas, museos, pagodas, mezquitas, que están diseñadas para un bienestar colectivo y una accesibilidad al público. Ok. El ladrillo. Este es un material de construcción básicamente cerámico que de forma rectangular que se obtiene por una serie de procesos de moldear y secar diferentes arcillas. Por ejemplo, se obtiene, como ya dije, a través de la arcilla, se mezcla con el agua para crear una mezcla que sea homogénea. Se obtiene una pasta, se moldea para que se dé su característica forma rectangular y se deja reposar para eliminar la humedad y las grietas que pueda llegar a tener. Se hornea a temperaturas de aproximadamente 900 a 1000 grados en hornos con forma de túnel que les proporcione una dureza y una resistencia final. Tiene básicamente que es un material ideal para muros, es un material bastante longevo y amerita poco mantenimiento.
Es un material térmico, es un material acústico que básicamente se calienta y enfría lentamente, y eso proporciona que se regule la temperatura en interiores. Tiene una resistencia al fuego, es un material ignífugo y actúa como una barrera natural ante este tipo de desastres o eventos extraordinarios, por así decirlo. El vidrio. Este material es de naturaleza inorgánica, es duro, frágil, es transparente, tiene un punto de fusión de aproximadamente unos 1500 grados centígrados. Se obtiene gracias al sílice, que básicamente es arena, y al carbonato de sodio, que es para bajar su punto de fusión y proporcionar una estabilidad a la masa y que éste pueda solidificarse de una manera cristalina. Tiene o permite el paso de una luz natural, se usa como decoraciones, reduce el consumo de energía eléctrica creando ambientes más amplios y conectados con exteriores. Tiene un acabado limpio, se sugiere, o bueno, no se sugiere, es de minimalista. Tiene una resistencia que básicamente no se corroe ante las inclemencias del tiempo, como lo puede ser el sol o el agua, que pueden a largo plazo sí afectan a estructuras como por ejemplo el hormigón armado. Ok, la madera. La madera es un recurso natural, sostenible, utilizado en múltiples aplicaciones por su belleza y versatilidad que lo convierten en el material predilecto en construcción y el diseño. Es una opción altamente sostenible para la construcción. Contribuye a una captura del dióxido de carbono o CO2 de la atmósfera y ayuda a mitigar el cambio climático. Además, requiere mucho menos energía de comparación. O bueno, para trabajar con este material se requiere menos energía en comparación a otros materiales pesados como lo puede ser el hormigón o el acero, y reduce la huella de carbono en todo su ciclo de vida. Mantenimiento y preservación de la madera. La limpieza regular: se debe limpiar la madera periódicamente para mantener su apariencia. Tratamientos: aplique selladores y conservantes para proteger la madera. Inspección: realice varias revisiones periódicas para detectar daños o plagas. No es algo extraordinario, es básicamente algo que para muchas personas puede resultar de sentido común. No exige o demanda grandes tipos de esfuerzo al momento de mantenerlo. Actúa también como un excelente material a nivel acústico y a nivel térmico debido a su estructura fibrosa. También permite regular, así como el ladrillo, las temperaturas en interiores. Por ejemplo, el calor lo puedes conservar en el invierno y mantener frescura en el verano. Y eso reduce los costos de energía y calefacción y refrigeración. Además que, como ya dije, su increíble rendimiento acústico es superior a muchísimos materiales. Ahora, yo quisiera... todos estos ya son puntos que he mencionado, pero a partir de este punto, que se llama sashimono, que son muebles de madera creados básicamente con el propósito de ser prácticamente eternos debido a la precisión de las uniones y maderas. Son uniones que básicamente es una que mitigan los cambios de torsión y momento flector, y básicamente no necesitan uniones de soldadura o uniones externas. Nada más cambiando la forma en la que se ensamblan reducen este tipo de daños. Es una técnica que fue
utilizada por la carpintería japonesa en el periodo Edo. Se emplean este tipo de uniones complejas que se forman con los encajes como piezas de Lego básicamente, y suelen ser elaboradas que no sean visibles las uniones. Las uniones están tan perfectamente hechas que muchas veces no se logran apreciar, o como si fueran una única pieza, que contribuye a que tenga un acabado limpio. La rapidez, vamos a hablar de el acero. Las barras de acero estructural son fundamentalmente construcción que proporcionan resistencia y estabilidad a diversas aplicaciones arquitectónicas. Como podemos ver en estas varillas, se utilizan en el hormigón armado. ¿Por qué? Porque el hormigón sí tiene altos niveles de resistencia ante la compresión, pero no hacia la tensión. Quisiera hablar, entre las propiedades mecánicas del acero tenemos una resistencia a la tracción, como ya dije. Es un material elástico que permite que el acero se deforme sin romperse y regrese a su forma original. Eso lo voy a explicar en un momento mejor con una gráfica del estado límite último del acero. Esta es la gráfica que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Tenemos la zona elástica del acero, que básicamente se cumplen las propiedades de las leyes de Hooke, en donde el material puede llegar a volver a su zona original. Es un material elástico, pero una vez pasado este punto sufre una serie de deformaciones permanentes el material, pero aumenta ligeramente su resistencia. Tenemos una resistencia de esfuerzo de influencia y si se continúa sometiendo las tensiones a este material, llega a su estado límite último. Tenemos una tensión máxima en donde se fractura. Los elementos frágiles usualmente tienen otro tipo de curva, que continúan una zona elástica, tienen una mayor resistencia, pero lo que los hace comparativamente más débiles es que no pueden llegar a volver a su forma original, como por ejemplo el vidrio, que es un material que puede llegar a ser duro y frágil. Y el acero o este tipo de materiales dúctiles ameritan cargas y descargas, que básicamente tiene que estar sometido varias veces a ese tipo de esfuerzos para que se pueda romper, y la forma en que se transmiten las fracturas es diferente. En los materiales frágiles tenemos un punto de rotura donde la grieta se expande a otra y crea un punto y se rompe el material, como por ejemplo una espada de acero necesita ser dura, pero a su vez termina siendo ese tipo de fragilidad porque se puede terminar romper, no se deforma. Tenemos dos tipos de tensiones aquí que quiero que observen bien, que son las funciones tangenciales y las tensiones normales. Las tensiones tangenciales van a través de la superficie del objeto y las funciones normales actúan perpendicularmente. Por ejemplo, ahora quisiera explicar los diferentes tipos de tracción, de esfuerzos: la tracción, la compresión, la flexión, la torsión y la fuerza cortante. Me voy a poner así porque es un poco más cómodo. La tracción, básicamente, objetos que estarían sometidos a este tipo son las cuerdas, los mecates, o por ejemplo los elevadores. Cuando suben y bajan las cuerdas están sometidas a tensión porque se prolongan, porque se estiran. En contraposición tenemos las fuerzas de compresión que aplican en sus puntos externos. ¿Qué cosas están aplicadas en este tipo de esfuerzo? Las columnas. La flexión. Aquí voy a explicar un poquitico más, porque imagínense que yo tengo una viga de acero y la empotro hacia un lugar, la dejo clavada y yo trato de aplicar una resistencia hacia abajo. Entonces, como está empotrada y no se puede mover, va a generar una resistencia. Todos los objetos que estén sometidos a este tipo de fuerzas, a flexión, se van a romper siempre en un ángulo de 45 grados.
¿Por qué? Porque las fuerzas son tangenciales y vienen a través de todo el, el objeto. Las fuerzas de torsión, usualmente en el campo de ingeniería civil, no las vamos a ver mucho, probablemente más en la mecánica o objetos, por ejemplo, motores de la ciencia de objetos, algo que esté en constantemente movimiento, es bastante raro, y la fuerza cortante. Las vigas de acero, ya que estamos hablando del material, tienen un diseño de doble T porque básicamente es lo más eficiente, porque en el momento aquí, cuando se dobla en la fricción, la mitad del objeto para arriba está en compresión y la mitad para abajo está en tensión. Mientras tenemos un pedazo que se esté haciendo una distancia más pequeña, el pedazo de abajo de la mitad para abajo se está estirando. ¿Y en dónde cae todo eso? En todo el eje neutro. Y lo que se busca en las vigas de acero doble T es alejar ese punto del centro lo más posible. Como ya expliqué, ese tipo de líneas siempre se van a quebrar en ángulos de 45 grados. Otro caso bastante interesante que tienen aquí es el de la torsión, en cómo las fuerzas actúan a lo largo del eje longitudinal y cómo a partir de una mayor distancia incrementa la fuerza. Recordemos que la tensión no es nada más que la fuerza sobre el área. Como una pequeña acotación aquí. Ok, el urbanismo. Ustedes como espectadores alguna vez se han detenido a pensar que por qué las calles de la ciudad están dispuestas de una manera y no de otra. ¿Por qué se ha decidido llegar a ese tipo de conclusiones? La mayoría de las ciudades del mundo occidental tienen un diseño de retícula o básicamente en forma de cuadrado de manzanas y calles que se viene haciendo desde el Imperio Romano en el siglo I o II, que fue la primera vez en donde fue dispuesta. Y el urbanismo lo que pretende es planificar, organizar o sea, es una disciplina que interviene tanto en el momento de la fundación y trayendo cambios y mejoras e innovaciones desde su concepción. Por ejemplo, los primeros asentamientos humanos en el Neolítico básicamente aparecieron los primeros modelos urbanos, entre muchas comillas, porque las ciudades, con el descubrimiento de la agricultura y asentamientos en fuentes de agua, permitieron que las poblaciones crecieran para formar paso a las grandes ciudades, o lo que fueron ciudades más grandes de su época. Seguramente no tendrían más de 3.000 personas. Y cada una de las civilizaciones que ha precedido a esta han tenido un desarrollo del concepto urbano y las han adaptado a las necesidades de su ambiente. Si son terrenos montañosos, si están ¿cómo decirlo? Existe una resistencia por parte del entorno. ¿Cómo se puede construir en ese lugar? Y básicamente el urbanismo se encarga de estudiar el desarrollo de las ciudades y busca organizar el territorio para mejorar la calidad de vida de las personas que los habitan. ¿Qué factores intervienen en el urbanismo? Los planificadores, los diseñadores, los arquitectos que diseñan las edificaciones individualmente, los ingenieros civiles, por supuesto, que desarrollan la infraestructura, los drenajes, los sistemas de aguas limpias, la electricidad, el transporte, evidentemente las autoridades gubernamentales, que muchas veces dan el presupuesto o el visto bueno, y por supuesto, naturalmente, las personas. Ok, ahora quisiera hablar
de la zonificación. Este mapa que tengo detrás va a ser de mucha importancia. Una zonificación básicamente es un instrumento legal de planificación urbana que se encarga de dividir los territorios por zonas o por distritos siguiendo ciertas regulaciones y acomodar el crecimiento urbano para tratar de evitar conflictos. En este país, más que es Estados Unidos, en donde su menester se encuentra justo ahora, existía una política de exclusión racial por sus propias instituciones, que básicamente tuvo raíces desde finales del siglo XIX, después de la Guerra de Sucesión y la emancipación de los esclavos por parte de los sureños. Las personas terminaron adoptando ciertas medidas de segregación racial para personas afroamericanas. Estas leyes fueron conocidas como Jim Crows, las leyes Jim Crows, que restringieron el derecho al voto, a la segregación en los medios de transporte, en las escuelas y básicamente cualquier sector de la vida. Y precisamente el urbanismo, que a donde voy a llegar. Los ciudadanos afroamericanos de ciertas áreas o ciudades enteras provocaban el desplazamiento de las personas a lo largo de una distancia espacial. Por ejemplo, en 1917 la Suprema Corte declaró que traería consigo un caso de llamado Lewis, Kentucky, que fue un residente afroamericano que intentó comprar una casa en un barrio mayoritariamente blanco, pero la Suprema Corte dimitió ciertas leyes o restricciones que tenían en ese momento para segregar a las personas, porque básicamente violaba la 14ª enmienda, que hablaba sobre precisamente la libertad de vender u obtener una propiedad. Si bien desde ese año hubo muchas medidas de segregación pero desde 1917 se empezaron a tratar más esas leyes con respecto al urbanismo. Básicamente fue el punto de partida. En ese momento tan solo 8 ciudades en el país tenían leyes de bonificación vigentes, y 20 años después en más de 1200 ciudades, alrededor de 1250 diría yo, ya tenían leyes de segregación racial y contra personas que no se consideraban étnicamente armónicas. Y si bien, por ejemplo, los primeros planos de Nueva York, que son de 1916, se encontraban, o la idea era de una ciudad que tenía planes contra incendios, contra acceso a la luz, tenían acceso a la luz natural de los edificios para el mayor aprovechamiento. A partir de esa época, básicamente Estados Unidos empezó a enfocarse directamente en los usos permitidos dentro de las ciudades y para proteger o priorizar la protección de las viviendas unifamiliares frente a otros usos. Básicamente estaban empezando a utilizar más tecnicismos para empezar a poder separar a las personas por sectores. Y en 1924 en Alabama todavía argumentaban que los riesgos de la seguridad eran inminentes si personas afroamericanas o blancas vivían en mismos barrios, en la necesidad de mantener el orden o la paz debía prevalecer por encima de los derechos constitucionales. Por ejemplo, estas son algunas de las principales ciudades. Por ejemplo, Oklahoma, Dallas, San Luis, Louisville, Baltimore, Charleston, Miami, Birmingham, Nueva Orleans y Richmond fueron ciudades que se vieron mayormente afectadas por este tipo de cambios. Esto es básicamente el diseño de una zonificación, en donde deben ir, por ejemplo, las zonas industriales, las zonas residenciales, las zonas de comercio, etc. Y aquí, este es un plano de la ciudad de Atlanta,
en donde en este punto, como pueden ver, en R2 se mantienen a las personas en base a su color de piel. O sea, son personas afroamericanas, y también se tenían como R1, aunque en este distrito no se muestra, como personas mayoritariamente blancas. Tenían este tipo de segregación hacía o traía consigo problemas como la deficiencia a los servicios públicos, el comercio, escuelas o actividades del día a día. Y finalmente tenemos a los estudios de geotecnia o estudios de suelo, que su función es básicamente determinar la naturaleza de propiedades del terreno que son necesarias para crear edificaciones o cimentaciones, porque no se puede construir en cualquier tipo de suelo. O técnicamente podría decirse que sí, pero eso depende del tipo de edificación que se va a hacer, y tendrían que aplicarse, por ejemplo, construir en terrenos irregulares o en volados, en acantilados, y lleva consigo un gran costo, un gran riesgo que no todas las personas se pueden permitir. Y más allá de eso, es difícil construir en esos tipos. Hay que analizar los tipos de suelo para ver qué se puede construir encima. Y los elementos o los resultados que puedan tener un estudio geotécnico permite conocer básicamente las características físicas y químicas del suelo, el nivel de humedad que hay dentro, su composición, las capas, los estratos y diferentes características que componen la profundidad, la ubicación de los cuerpos de agua, si lo hay, por ejemplo, aguas subterráneas o ríos subterráneos, y para saber si se pueden hacer cimentaciones que puedan soportar a los edificios. Los estudios de geotecnia también ayudan a evitar a gastar el dinero en cimentaciones o estructuras que estén sobredimensionadas, que no sean necesarias. Esto es toda mi exposición y gracias por su atención.